Una guerra entre bandas de narcotraficantes chilenos explicaría la ola de violencia que ha afectado al sector de Bajos de Mena en la comuna de Puente Alto. Los vecinos dicen estar atemorizados por este fuego cruzado que ha obligado incluso a blindar, los centros de salud comunales por las amenazas que afectan a sus funcionarios. El reportaje es de Fabián Acevedo. Departamentos tomados convertidos en verdaderos búnkers para almacenar drogas, armas y recaudaciones del tráfico. Son materia también de investigación la forma en que se logra el control de los departamentos. Una balacera con más de un centenar de disparos reveló el calvario narco al que están sometidos los vecinos de Bajos de Mena en Puente Alto, generando una alta violencia donde vemos una, dos o más víctimas. No es normal que uno en tu lugar de trabajo sientas amenazas de muerte. El miedo, personal de la salud bajo amenaza e investigaciones que buscan llevar a la cárcel a quienes a fuego hoy marcan su territorio. Vivir con las sombras a diario de aquello que tanto temen es hostilidad por donde se le mire. Estamos acostumbrados ya. ¿Cómo así? Estamos acostumbrados porque la semana, ¿cuánto fue? Hace como el mes pasado también hubieron unas muertes, una balacera, anda el helicóptero toda la noche, no dormimos nada. Entonces, ¿qué hacemos? Si tuviera los medios, tenlo por seguro que yo no hubiese ido. Pero lamentablemente no los tengo. Luchamos cuántos años con mi esposo para tener un departamento ahí abajo, cuando llegamos todo lindo, todo tranquilo, pero resulta que ahora ya no se puede vivir. Mis nietos que van al colegio, me da terror que les llegue una bala loca como pasa a tantos niños. Bajos de Mena, la cara sur de Puente Alto en el foco. Conflictos que hoy aterran a vecindarios completos. Vecinos que no saben en qué momento podrían tener que refugiarse de ráfagas que bien podrían dar con un inocente. Y viven con el miedo y traficantes de droga que buscan no solo alardear, sino el auge. No solamente se acopia droga, también se acopian armas, dinero ilícito, así como también elementos de acopio, elementos de dosificación, así como también departamentos que están también fortalecidos como especies de búnker. Dale. Clanes familiares toman posesión, podríamos decirlo de esta forma, de algunos sectores, ¿cierto? Y los transforman como parte de ellos, como la territorialidad. Y en este caso operan con distintos tipos de drogas, ya sea cocaína base, clorhidrato de cocaína, tusi, ketamina actualmente, y es parte de lo que el comercio que realizan estos clanes familiares o estructuras criminales, ¿cierto? Para lo cual tienen distintos puntos de venta de droga, lo que genera o se aplica violencia entre estos grupos criminales del sector por un tema netamente territorial y económico. Balacera, solo se ve y sangre en la acera, sangre. Alabados mártires en narco, que ha dejado la guerra en diferentes sectores en donde se podría hablar de un recrudecimiento de la violencia que tiene a todos temblando. Más de 150 disparos percutados en una noche durante la víspera de un velorio, que dejó otro muerto y menores heridos, sumados a acribillamientos a plena luz del día, más las amenazas a TENS para médicos y doctores que solo buscan salvar vidas. Cuán difícil puede llegar a ser vivir así y también trabajar de esa manera. No es normal, ni es adecuado, ni apropiado que uno en tu lugar de trabajo sientas amenazas de muerte por hacer tu acción, tu profesionalismo. Como digo, son eventos que nos pasan constantemente, no son aislados y de distinta índole, tanto de amenazas verbales de muerte como usuarios que llegan con armamento y que los funcionarios han tenido que estar recluidos en los box con temor y pánico, por supuesto, por su vida. Karen Gamboa retrata la realidad del CESFAM Raúl Silva Enríquez, uno de los dos centros de salud bajo alerta. El 26 de septiembre se vieron obligados a paralizar sus funciones, pues ocurrida la feroz balacera del centenar de proyectiles, un grupo armado llegó a amenazar a los funcionarios, incluido al conductor de una ambulancia. Es que la persona que había llegado herida se salvaba
al otro día venían a reventar el consultorio de balazo. Amenazados por socorrer una vida, cuando en sí nuestra misión es proteger la vida. Como medida local, nosotros en esos ámbitos se comunica inmediatamente a la coordinadora de los servicios o a la dirección del centro. Nos tratamos de comunicar inmediatamente con el capitán de la comisaría 66 que se encuentra aquí muy cerca. Pero también hay un déficit de carabineros, entonces en muchas oportunidades no pueden concurrir inmediatamente porque están con baja dotación. Bueno, esto es parte de lo que está sucediendo a un costado del CEFAM Raúl Silva Enrique y también en el perímetro. Son constantes controles de identidad, además de este refuerzo que fue decretado, que es un punto fijo precisamente frente a la entrada de este servicio de salud. Con esto es en lo que se encuentran los pacientes. Las medidas más rápidas que se pudieron adoptar tras la reunión en el mismo CESFAM, donde estuvo la ministra del Interior luego del fuerte llamado del alcalde Germán Codina. Quiero pedirle a la ministra del Interior, que hace menos de una semana nos estaba diciendo que la situación de los homicidios era algo normal, a que salga de la moneda y venga aquí a conocer la realidad que están sufriendo los ciudadanos. Esto no es posible. Hay compromisos que tienen que ver con la investigación de los delitos y especialmente con cómo podemos enfrentar de manera más eficaz la persecución de las balaceras, las armas que circulan, la gente que amenaza con armas todos los días en la cotidianidad de este sector, incluyendo el consultorio, pero también de la puerta hacia afuera. También se instalan vidrios blindados de este espesor y las puertas también serán reforzadas, lo que, eso sí, no resuelve, dicen, todo el problema. La seguridad, por supuesto que no pasa por blindar o por cerrar el centro y estar en una caja fuerte, sino que también pasa por poder ayudar y proveer a esos funcionarios que deben salir. Hay proyectos, que es lo mismo que se le pidió a la ministra, es poder evaluar qué tipo de seguridad necesitan, chalecos, láminas de seguridad para los móviles, botones de pánico, poder también trabajar un plan de seguridad donde los carabineros tengan noción de dónde están los funcionarios en terreno. De no creer al límite que se ha llegado. En tanto, la Fiscalía explica cuál es el denominador común de bandas que están haciendo de lugares que alguna vez fueron la posibilidad de casa propia para algunas familias, sus guaridas. Hay líneas investigativas que van tanto respecto de la toma de departamentos, así como también por líneas de investigación de arriendos, subarriendos, para los efectos de lograr el control de los departamentos. Van por ambos lados las líneas. Fortalecidos como especies de búnker. De hecho, hay muchos departamentos que tienen mayores resguardos, no solo en seguridad en cuanto a reforzamiento de las medidas de esto, sino también que son utilizados para poner cámaras de forma estratégica que operan como una especie también de centro de alerta temprana, se podría decir, que tienen ellos cuando de monitoreo, especialmente para alertarse de los allanamientos. Por eso hablaba de clanes familiares o estructuras criminales, ¿cierto?, que tienen este denominador común, que es el tema de personas que han tenido antecedentes policiales, ¿cierto?, y se desarrolla una forma de vida o como ellos lo llaman, ¿cierto?, que es su trabajo, el delinquir, el diariamente generar venta de droga, generar algún tipo de tráfico de armas, para lo cual, ¿cierto?, se transforma en un modelo de vida. Son chilenos y así marcan una zona dominada. Un territorio adjudicado por una agrupación destacada por su alto poder de fuego, que actuaba bajo una herencia para ellos suntuosa. Se denominaban los Al Capone, así creyéndose los máximos jefes de la mafia. Cristian y Pedro Hernández dominaban la venta barrial. Tenemos grupos criminales o bandas criminales que han sido o han permanecido en el tiempo, sujetos que van cayendo detenidos, ¿cierto?, van siendo condenados. Sin embargo, parte de su familia, sus hijos, sobrinos o parte de la familia sigue delinquiendo, ¿cierto?, sigue generando esta ganancia a través del mercado ilícito. Este era uno de los casos. Roles como acopios, administración del dinero, establecimiento de rutas donde se vende o no se vende la droga. Eso hizo el clan denominado Los Reyes de la 29, instalados precisamente en el paradero 29 de Puente Alto, muy cerca del Sotero del Río. Su líder y la familia cayeron, pero Cristian y Pedro, que figuraban en la venta y distribución, se independizaron e incluso imitaron la apariencia de la casa de su anterior jefe en Pirque, levantando esta vivienda. Sin embargo, hace unos meses, así es como se les acabó la fama.
Hay gente que se encarga del acopio de drogas, gente que se encarga de la venta al consumidor final, gente que se encarga de la seguridad, gente que se encarga también de la custodia de las ganancias ilícitas, así como también gente que se encarga del control territorial, que son los principalmente más asociados al uso de armas de fuego para resguardar el negocio. Y de esa forma estas disputas de control territorial por bandas se circunscriben principalmente a sectores. Población Pedro Lira, Marta Brunet, el Caleuche, el Volcán, Villa San Miguel. Más de 10 millones de pesos en diferentes drogas, 3 pistolas, cartuchos, chalecos blindados y 11 detenidos. La operación que saca de circulación a los alcapones se suma a otras de índole barrial, que ya se han llevado a cabo desde el año pasado. En la suma dejan 123.600.000 pesos aproximadamente incautados solo en dosis de diversos estupefacientes. Evidentemente esta zona durante los últimos años se ha convertido en territorio de interés narco. Se asegura que solo para la venta al cliente final. Principalmente la vinculación con el nivel territorial en Bajos de Mena es más que nada el de suplir de esa demanda. Más que nada esa es la vinculación, pero a nivel territorial en las poblaciones de Bajos de Mena que se han allanado constantemente a lo largo del tiempo, es un fenómeno más bien local, territorial, sin perjuicio de que el otro fenómeno, que es la distribución mayorista, también en materia de otras investigaciones. La estrategia investigativa, las investigaciones que han existido y las que están en proceso, dan cuenta de que efectivamente encontramos distintas cantidades de drogas. Los procedimientos que se han realizado durante este año, el año pasado, dan cuenta de aquello, dan cuenta también del alto poder de fuego que existe en el lugar, incautaciones importantes de este tipo de armamento, lo cual también es acompañado de algunas armas que han sido modificadas también para los procesos de disparo, generando una alta violencia donde vemos una, dos o más víctimas, tanto fallecidas como lesionadas. Lo que hemos visto en el último tiempo habla de aquello. Con respecto a eso, en la calle Reloj de Sol, recordada por la infernal balacera, sobre rumores de quién perpetró la muerte del fallecido que iban a velar, Humberto Cruz Pérez. Pero un documento judicial revela una amenaza ocurrida días previos, el 18 de septiembre. Habla de una persona cuyo nombre mantendremos en reserva, que se jacta de tener al menos 3 muertos a su haber. Humberto y su pareja en este caso son las víctimas. Te voy a matar, vas a ser la cuarta finada. Ya tenemos 3. Te voy a ir a tirar a la carretera como un perro. Y también amenazó en forma seria y verosímil a don Humberto Hernán Cruz Pérez, señalando que lo iba a matar y que le iba a quemar la casa. Ahora habría que buscar la razón de aquella advertencia, interrogante que de seguro la Brigada de Homicidios intenta aclarar. Dar también con la descarga de balas que impacta y deja de manifiesto que acá hay vidas inocentes en peligro. Aquellos que conviven con la hostilidad de tener a miembros de prolíficas organizaciones criminales como sus vecinos.